Hola compañeros, yo les voy a hablar de Chile de 1930 a 1958. Antes que nada, y para introducirnos al tema, me gustaría definir la conformación de las clases sociales. La clase alta, que correspondía al 10% de la población, estaba conformada por los terratenientes, y de la élite, que poseían grandes fincas, fábricas, minas y bancos. Dominaba el monopolio de la producción en todos los sectores económicos. La clase media, correspondiente al 15%, estaba formada por empleados, pequeños propietarios y comerciantes, intelectuales y profesionales. En su momento, aplaudirían el gobierno radical. Por otro lado, la clase baja, que cada vez estaba constituida por más población urbana, representaba al 75%. Cabe mencionar que la clase media asimismo se dividía en la clase media alta, que correspondía a la derecha, y la clase media baja, que correspondía a la izquierda. Por otro lado, los trabajadores que laboraban en el campo estaban divididos en tres grupos: los inquilinos, que aproximadamente constituían la mitad de la fuerza laboral agraria y estaban atados a las grandes estancias; los afuerinos, que eran trabajadores migratorios, y los de mayor pobreza, así como los minifundistas, pequeños propietarios. Para comenzar, la depresión mundial que tuvo lugar en 1929 causó demasiados estragos en Chile, incluso más que en cualquier otro país. El comercio exterior presenció un colapso, las exportaciones cayeron a menos del 12% y, del mismo modo, las importaciones al 20% de lo que estaban durante 1929. A consecuencia de esto, el presupuesto con el que el gobierno contaba disminuyó en un 50% entre 1929 y 1932, periodo en el que también se registró un déficit de 139 millones de pesos. La depresión afectaría en su mayor parte a la minería, dado que las exportaciones de cobre y nitrato descendieron casi en un 80% de 1927 a 1929 y, asimismo, en 1932. Las afectaciones en el sector minero y el incremento de los precios de productos agrícolas a escala mundial disminuyeron el consumo de las provincias mineras, lo que causó que la depresión afectara también al sector agrícola. A diferencia del sector minero y agrícola, el sector manufacturero fue afectado brevemente y en menor escala, pero fuera de ahí, la producción minera se redujo casi en un 50%, lo que resultó en más de la mitad de los empleos perdidos. Los salarios reales descendieron y muchos trabajadores fueron obligados a manifestarse a causa del hambre o a pedir limosna. El dictador de Chile, Carlos Ibáñez del Campo, que se ha caracterizado por una buena gestión de la economía, realizó una serie de medidas al inicio de la depresión. Mantuvo el patrón oro, intentó equilibrar el presupuesto, incrementó impuestos y recortó gastos, medidas que no fueron suficientes para detener el derrumbe económico. Por esta razón, en julio, universitarios de clase media, católicos y marxistas, empleados públicos y profesionales decidieron manifestarse. Evitando utilizar la fuerza armada, Ibáñez decidió dejar el cargo, lo que conllevó al inicio de una política antimilitarista que se endurecería aún más con un motín de marineros radicalizados en 1931, y el miedo a que se desencadenara una revolución. Es por eso que se prefirió la administración civil sobre el régimen militar. Con la partida de Ibáñez nacen movimientos corporativos, sobre todo de izquierda, la división de los comunistas en leninistas y trotskistas, así como la creación de algunos partidos socialistas, quedando conformados de la siguiente manera: en la izquierda, socialistas y comunistas; al centro, radicales y falangistas democristianos; y a la derecha, liberales y conservadores. Los daños causados por la depresión llevarían a los liberales y conservadores a confiar de nuevo en antiguos enemigos. Es así como entra de nuevo en campaña Arturo Alessandri Palma, autoproclamándose como defensor de la clase media y trabajadora, nombrado candidato por parte de los liberales, radicales y demócratas. Al mismo tiempo, también los comunistas presentaron dos candidatos: Elías Laferte Gaviño por parte de los leninistas y Manuel Hidalgo Plaza por parte de los trotskistas. Sin embargo, ninguno de estos candidatos obtuvo el triunfo y llega a la presidencia el primer miembro del Partido Radical, Juan Esteban Montero Rodríguez.
Esto tampoco mejoró el desastre económico, ni mucho menos calmó la agitación, ya que la Navidad de 1931 terminó en una matanza en contra de las protestas de los trabajadores amotinados por parte de soldados y policías. Por lo tanto, se crearía aún más temor de insurrección entre la élite y desconfianza al gobierno austero de Montero por parte de la izquierda, que a la vez hundía más la economía. Es por esta razón que en junio de 1932, el comandante de la Fuerza Aérea, Marmaduke Group Vallejo, quitaría a Montero del poder y proclamaría una república socialista, que tan solo duraría 12 días, pero daría origen al Partido Socialista de Chile. Posteriormente, y luego de una serie de percances y gobiernos interinos en la presidencia, nuevamente se convocan a elecciones. Alessandri entra de nuevo en campaña, pero esta vez no solo con el apoyo de los liberales radicales y demócratas, también con el de los socialistas. Esta vez su campaña iba dirigida a todos los estratos sociales y atrajo aún más miembros de la élite presentando el lema: "El triunfo de Alessandri es el triunfo del gobierno civil". Ante la depresión, muchos chilenos pusieron toda su confianza en el Estado, la industrialización y el nacionalismo económico. La derecha y la izquierda rogaron por una intervención estatal que regulara los intereses de los trabajadores y que tomara medidas socialistas para el control de las masas respectivamente. La ruptura del orden constitucional por parte de los militares provocó numerosos levantamientos izquierdistas y ante esto se crearon las milicias republicanas por parte de la derecha, milicias que tendrían la misión de defender el gobierno civil. Asimismo, por el temor hacia la izquierda y sus próximos movimientos, la derecha también se sumaría a apoyar al candidato Alessandri, el cual ganaría las elecciones en 1932. Al tomar su cargo, Arturo Alessandri Palma ejerció una autoridad notable para con los militares y los controló mediante la rotación de cargos. Esto revitalizó nuevamente la legitimidad constitucional chilena que cada día se estaba perdiendo. La política de Alessandri restableció el orden, mantuvo a militares en paz al menos por los próximos 4 decenios y contuvo a los agitadores. Asimismo, reconstruyó la economía gracias al mercado internacional con la demanda de cobre y nitrato. El gobierno de Alessandri, intentando a toda costa que fuera equilibrado, logró que empresas invirtieran en Chile, gracias a los controles de cambio, aranceles proteccionistas, incentivos fiscales y la expansión crediticia por parte del Banco Central, sacando así a Chile de la depresión. También se favoreció a las manufacturas, construcción y minería, lo cual devolvió la mayoría de los empleos que anteriormente se habían perdido. En cuanto a la política exterior, se mantuvieron buenas relaciones con Estados Unidos, Gran Bretaña y Europa, sobre todo con Alemania, a pesar de que en el Frente Popular tenía conflictos presionando el aumento de medidas antiimperialistas. Estas buenas relaciones atraerían mayor comercio chileno. A pesar de que Alessandri parecía hacer un buen trabajo, muchos criticaban sus políticas y programas conservadores. Algunos estaban en desacuerdo por adoptar la neutralidad frente a la Guerra Civil Española, sobre todo los radicales, socialistas y comunistas. Asimismo, había constantes quejas sobre los sueldos de los trabajadores manuales, ya que las élites hacendadas gozaban de mayores privilegios. Esto gracias a la institucionalización de las relaciones laborales industriales para satisfacer a los terratenientes y así evitar que subiera el precio de los productos alimenticios. Claro, esto beneficiaría mayormente a las ciudades y a las élites. Esas élites, rurales y urbanas, ejercieron su influencia política, sobre todo cuando notaron el debilitamiento de los partidos de derecha, a través de instituciones como la Sociedad Nacional de Agricultura y la Sociedad de Fomento Fabril. Fue entonces cuando recurrieron a unirse liberales y conservadores, e incluso la Iglesia Católica, haciendo a un lado sus conflictos para hacer frente en contra del populismo y socialismo. Como contraparte, hubo otros partidos de derecha que buscaron un camino diferente. Entre esos movimientos corporativos y regionalistas se encontraban el Partido Agrario,
el Partido Corporativo Popular, la Unión Republicana, la Acción Nacional y sobre todo el Movimiento Nacional Socialista, que estaba encabezado por Jorge González Bonmorís. A principios de los años 30 existían una serie de sindicatos un poco débiles a causa de las luchas internas que se presentaban. De entre ellos se encontraban la Federación Obrera de Chile, dirigida principalmente por los comunistas, en la que se encontraban la mayoría los mineros de nitrato y carbón. El Partido Comunista Chileno, que estaba conformado por una serie de sindicatos de trabajadores de transporte y muelles, así como obreros industriales. La Confederación General de Trabajadores, que estaba constituida por trabajadores de la construcción, imprenta, cuero e industria, perdió a más de la mitad de sus afiliados a principios de 1930, ya que se cambiaron al Partido Socialista. Al pasar el tiempo, y como oposición a Alessandri, el Frente Popular cada vez obtenía más afiliados, y a él se uniría la Confederación de Trabajadores de Chile, que fue fundada en 1936, uniéndose ahí diversos sindicatos de clase media y trabajadora. Poco tiempo después, Pedro Aguirre Cerda haría su aparición, defendiendo la industrialización, siendo de derecha y perteneciente al Partido Radical. Cabe aclarar que estaba en desacuerdo de unirse con el Frente Popular. La campaña de Aguirre Cerda estaba dirigida a las clases media y trabajadora. Así fue como en 1938 logró el triunfo del Frente Popular, aprobado por los militares e incluso por la Iglesia. Con el triunfo de las elecciones por parte del Frente Popular, parecía que por fin todo estaba tomando forma y, por supuesto, los centristas parecían dominar la administración entrante, lo cual tranquilizó a las clases altas y medias. A los socialistas se le otorgaron puestos menores. Aunque la mayor parte del tiempo se mantuvieron en las sombras, los socialistas, comunistas y la Confederación de Trabajadores de Chile tuvieron un incremento de afiliaciones casi al doble en este periodo del Frente Popular. El triunfo del Frente Popular movilizó a las clases medias y trabajadoras izquierdistas, lo cual dio a notar una administración menos avanzada y con menos transformaciones estructurales. Por otro lado, es característico de los gobiernos de entre 1930 a 1940 su aspiración a un modelo enteramente capitalista, y Pedro Aguirre Cerda no se quedaría atrás. Para movilizar la economía y la industria, surgiría la Corporación de Fomento de la Producción, que en un principio funcionaría como apoyo para la recuperación del terremoto de 1939 y, posteriormente, asignará créditos para fomentar la construcción y la industrialización del país. Tan solo en el primer año de su administración, Pedro Aguirre Cerda comenzó a tener conflictos con el Sindicato Marxista de Trabajadores Agrícolas y una amenaza con romper el acuerdo que se tenía entre terratenientes y el Frente Popular. Por esta razón, la Confederación de Trabajadores de Chile brindó su apoyo a los campesinos, de los cuales muchos también se afiliaron a la Federación Nacional del Campesinado, encabezada por Emiliano Zapata. Esto movilizaría e intensificaría las huelgas. A pesar de que sus reformas superaban a las de los anteriores administradores, no logró cumplir la mayor parte de lo que prometió en campaña. Por esta razón, el Frente Popular tomó el control de las elecciones del Congreso, dejando fuera a los conservadores. Pero para seguir garantizando su participación, Aguirre Cerda detuvo las huelgas sindicales, silenció a la prensa izquierdista y ordenó a las Fuerzas Armadas evitar la violencia en las calles el día de las elecciones. Fue entonces cuando el Frente Popular propuso a Juan Antonio Ríos Morales para la presidencia, siendo que a pesar de que no consultaron a nadie, la mayoría de socialistas, comunistas y demócratas o liberales renegados apoyaron a Ríos solo para no regresar a la derecha de Ibáñez. El gobierno de Ríos estuvo enfocado principalmente en la unidad nacional, estabilidad social y crecimiento económico. Prestó mucha atención a la industrialización, pero descuidó las reformas de los trabajadores. Es así como el radical de izquierda, Gabriel González Videla, que en el pasado se consideraba agitador y miembro del Partido Comunista Chileno, entra en campaña, y a ella se unen los comunistas con mucho entusiasmo.
En la presidencia, Videla fomentó la industrialización, la modernización tecnológica en la agricultura y mejoras en los transportes. Sin embargo, durante este periodo el crecimiento industrial se hizo más lento y por lo tanto la tasa de crecimiento bajó aún más que durante la guerra. Asimismo, al igual que su predecesor, benefició más a la clase media que a los trabajadores. Ya culminando el periodo radical, la gran mayoría estaban descontentos con este periodo y política del Frente Popular. Esto a causa de las represiones a los trabajadores y el incumplimiento de las promesas dirigidas a ellos durante la campaña. Es por esta razón que la derecha volvería a entrar al juego en las siguientes elecciones con el retorno de Ibáñez o tal vez el regreso de Ibáñez. Y bueno, esto ha sido todo por mi parte, compañeros. Cualquier duda que tengan me la pueden hacer llegar en los comentarios o en el grupo. Gracias a todos por su atención.